Bueno, pues de esta manera vamos a dar inicio formal a la clase del día de hoy. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos actualmente haciendo el estudio expositivo, es decir, explicamos versículo por versículo los primeros 2 capítulos de Apocalipsis. Estamos estudiando el mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias. En la ocasión anterior comenzamos a estudiar el mensaje a la iglesia que está en Tiatira y vimos los primeros 2 versículos y medio de ese mensaje, que son los versículos 18 al 20. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, pero antes de empezar vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos aprendido para poder tomar la secuencia en su debido contexto. Para eso voy a compartir mi pantalla con ustedes, haciendo que sea más fácil el estar todos en la misma página. Bueno, ahí tenemos entonces, a modo de introducción, recuerden que estamos viendo el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Actualmente estamos justo a la mitad del camino de esos mensajes, el mensaje a la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. ¿Y dónde estaba Tiatira? Bueno, en la provincia de Asia, como se conocía en los tiempos del Nuevo Testamento. Esta es la segunda parte y nos vamos a concentrar específicamente en los versículos 20, la segunda mitad, hasta el versículo 29. Recordemos dónde estaba la ciudad de Tiatira. Ya dijimos que el apóstol Juan, el escritor, estaba preso en la isla de Patmos, que está aquí en el mar Egeo, enfrente de la costa de lo que hoy llamamos Turquía, que sería esta parte. Entonces, cuando él envía el mensaje, lo dirige en una secuencia como se ve en la línea de las flechas, comenzando número 1 por la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, después al norte en la ciudad de Esmirna, más al norte la ciudad de Pérgamo, y luego al sureste estaba la iglesia en la ciudad de Tiatira. Y ahí es justamente donde nos ocupamos de estudiar la clase anterior y donde vamos a retomar el estudio. Para hacerlo, hagamos una lectura a modo de repaso de lo que aprendimos en la clase pasada. Le voy a pedir a Andrés que nos haga el favor de leer este primer párrafo, si fueras tan amable. Gracias. En el estudio anterior consideramos el trasfondo histórico y geográfico del mensaje del Señor Jesús a la iglesia en Tiatira, registrado en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Continúa, por favor. También hablamos un poco acerca del origen de la iglesia y de la explicación de los versículos 18, 19 y la mitad del versículo 20. Vamos a leer esos versículos otra vez a modo de repaso y luego continuaremos donde nos quedamos. Gracias, Andrés. Ahora le vamos a dar la oportunidad a alguien más que nos haga el favor de leer. ¿Quién se anima, por favor? Amén. Leo para ustedes. Gracias. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Gracias, Rafael. Ya hemos hablado, y esto solamente es un repaso y un recordatorio de cuál es el formato que vemos repetirse en el mensaje del Señor a cada una de las 7 iglesias. El mensaje a cada una de las iglesias inicia con una descripción de Cristo hacia su propia persona, para después llegar a un elogio que se le da a la iglesia. Después del elogio hay un reproche por lo que no se está haciendo bien. Después del reproche se le da indicaciones a la iglesia de la solución para corregir ese problema y una advertencia de lo que va a suceder si no se corrige ese problema. Finalmente termina con una promesa que da aliento a que ellos obedezcan. Ese es el formato. Ya en la clase anterior nosotros nos ocupamos de conocer la descripción que Cristo hace de sí mismo. También hablamos del elogio y nos quedamos en el inicio de la parte que es el reproche. Y ahí es donde vamos a retomar el estudio en este momento. Aquí nos quedamos entonces en el reproche
en el versículo 20, cuando dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce. Y estamos precisamente considerando la estrategia que usaba esa mujer de Tiatira para lograr sus objetivos. Ya dijimos que Jezabel es un personaje literal del Antiguo Testamento. Era una mujer que en la historia del Antiguo Testamento tuvo prominencia especialmente por su maldad, por ser una mujer impía que indujo la idolatría en el pueblo de Dios y muchas injusticias y arbitrariedades. Entonces, la figura de ese personaje bíblico del Antiguo Testamento es traído por Juan para ilustrar la actitud que tenía una mujer dentro de la iglesia que no solamente presumía de ser creyente, pero incluso de ser profeta. Entonces, a la luz de eso, Juan hace a nombre del Señor Jesucristo el reproche a la iglesia de ser tolerante a esa mujer. Ahora, ¿cuáles fueron las estrategias que usó esa mujer para infiltrar su influencia en la iglesia? Ya dijimos en la ocasión anterior. En primer lugar era la mentira. Ella mentía. En segundo lugar, dice, ella enseñaba. Ella mentía diciendo que era profeta cuando en realidad no lo era. En segundo lugar, ella enseñaba, es decir, ella ejercía influencia en la iglesia a través de su manera de hablar. Por lo que parece, era una persona convincente, articulada para hablar, elocuente, persuasiva. Esa era la segunda forma en que ella ejercía influencia. La primera era la mentira, porque decía ser lo que no era. Y la tercera, como lo vemos aquí, era que, o lo vamos a ver aquí, era una persona que además seducía. Ahora, si ustedes prestan atención, los tres verbos dice, enseña y seduce están en tiempo presente. Y lo que quiere decir eso es que estas acciones de esa dama eran acciones que se estaban desarrollando a lo largo del tiempo. No fueron eventos excepcionales, no fue que una vez se le ocurrió profetizar, que una vez enseñó, sino que era ya un estándar de actitud de esa persona dentro de la iglesia en un récord de tiempo. Y la iglesia quedó callada y no hizo nada al respecto. Ahora, si volvemos a las notas que acabo de mostrarles, vuelvo a recalcar el último de los verbos, seducir. Literalmente ese verbo, como ustedes pueden ver aquí, yo ya explico, significa engañar. Es el verbo griego planao, que significa eso, engañar o extraviar del camino, que aquí la Biblia de las Américas tradujo seducir. Es decir, la forma en que ella seducía a la luz del análisis de la palabra era con engaños. Eso es la seducción, de hecho, por definición. ¿Qué es la seducción? Es servirse de engaños para descarriar a alguien a lo que no debe. ¿Está claro hasta ahí el punto? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a considerar un poco mejor esto de lo que estamos hablando, la seducción. Dice el texto claramente que la mujer seducía, engañaba, extraviaba a otros. Y aquí hago una primera reflexión aplicativa. En las iglesias cristianas, hermanos, puede haber mujeres seductoras. Puede haber mujeres seductoras y debemos tener cuidado. Ahora hablo a las mujeres de la iglesia. Si sabemos que en la iglesia hay mujeres que se pueden dedicar a seducir, entonces, mujeres cristianas, no hagan cosas que las hagan parecerse a ellas. Es decir, no hablen, no se comporten y no se vistan de una forma que pudiera confundirlas con ese tipo de mujeres, porque ustedes son mujeres decentes, mujeres de Dios,
mujeres decorosas. Entonces, debemos nosotros tener cuidado de marcar la diferencia. Cuando yo hablo con las señoritas, por ejemplo, con las jóvenes cristianas, y dejo bien claro, jóvenes cristianas. Es decir, con señoritas que dicen creer en nuestro Señor Jesucristo y querer vivir para su agrado. Entonces, yo les explico a ellas que ellas deben de vestirse y de comportarse y de asistir a lugares donde van a ser compatibles en lo que dicen que es importante para ellas con lo que hacen. Explico. Si una muchacha dice que lo más importante es su vida espiritual, pero le da demasiada atención a su apariencia física, a verse provocativa, a verse muy guapa, muy hermosa, entonces lo que va a conseguir es que pongan su mirada sobre ella las personas que están buscando la apariencia y no la espiritualidad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si nosotros queremos atraer la atención de las personas correctas, debemos ser consistentes en nuestra conducta y en nuestra apariencia con lo que decimos. Si yo digo que yo quiero atraer la atención de personas espirituales y decentes, y yo me comporto, hablo y me visto de tal modo que la atención de quien yo capto son de los lujuriosos, de los no creyentes, de los inmorales, entonces necesito alinear lo que yo tengo como prioridad con lo que yo hago, lo que digo y lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo como convicciones y lo que yo hago. Y también puede ser un problema de los hombres, no solo de las mujeres. Simplemente le estoy hablando a las mujeres porque en el pasaje de hoy coincide que fue una mujer la causante de un problema de seducción dentro de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender, hermanas? Entonces, valga pues la aplicación en este caso. Ahora, quiero que presten atención a otro detalle muy tremendo en este pasaje. Aquí se nos dice no solamente que esta persona seducía, también se nos dice a quién seducía. ¿A quién seducía? ¿Quiénes fueron el blanco de la mujer de su seducción? ¿Quiénes? Los líderes. Los líderes, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó con mi pantalla? Aquí se me metió la otra que no debía. Ahora, no dice los líderes. ¿Qué dice el texto? Los siervos. Los siervos. La palabra siervos aquí significa esclavos y se refiere a personas que sí habían decidido consagrar su vida al agrado de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, el blanco de la seducción de esta señora, de esta mujer, era especialmente aquellos que querían agradar a Dios, que creerían agradar al Señor. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Claro que sí, va a ser ellos, obviamente. ¿Por qué no otros? Porque los otros ya son mundanos, porque los otros ya son personas conducidas por sus deseos pecaminosos. ¿Me estoy dando a entender? Aquí a quien se trata de tumbar es aquellos que nos hacen ver mal a nosotros. ¿Me doy a entender? Bueno, no a nosotros. Estoy usando una generalidad. Es decir, cuando nosotros andamos en desobediencia, los que andan en obediencia nos dejan ver mal. ¿Me explico? Entonces, pues ellos son los que nos hacen sentir la incomodidad. Por lo tanto, no es extraño que fueran el blanco de esa persona. ¿Preguntas? Ahora, si no hay preguntas, quiero hacer entonces otra observación. Tal parece que esto es lo que estaba sucediendo, me explico. La ciudad de Tiatira, como explicamos en la enseñanza anterior, la ciudad de Tiatira se distinguía por los gremios de los artesanos de diferentes oficios, especialmente oficios relacionados con la tinta. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Sí?
Muy bien. Entonces, era típico en las reuniones gremiales, es decir, en las reuniones de los artesanos para discutir asuntos de sus negocios, que había un santo patrono, bueno, así le llamamos hoy, en realidad que había una divinidad asociada con su reunión. Era como la deidad protectora y benefactora según el entendimiento pagano de ellos. Entonces, había creyentes que eran parte de esos gremios. Entonces, ellos se iban a ver directamente afectados si ellos iban a las reuniones de los gremios, pero no participaban de los actos rituales de adoración, ya fuera al emperador o a la deidad del gremio. Eso podría afectarles a ellos en los clientes, en los proveedores que ellos tenían, y eso podría afectar sus finanzas. Entonces, ellos se iban a ver en un dilema: o consentían con las costumbres del gremio que tenían implicaciones espirituales, es decir, implicaciones idolátricas y también implicaciones inmorales, porque a veces en las reuniones de los gremios se hacía, vamos a llamarlo anacrónicamente en términos modernos, digamos que hacían una posada, digamos que hacían una fiesta, obviamente no hacían posadas, pero que hacían una fiesta y en la fiesta había borrachera, había conductas que derivaban en inmoralidades y ellos participaban de esas actividades. Ahora, ellos como cristianos tienen que elegir si van a estar dispuestos a perder ciertos beneficios comerciales con tal de mantenerse firmes, abstenerse de la participación en las idolatrías y en las inmoralidades, o si por conveniencias materialistas consentían en ser parte, fuera activa o pasiva, de los rituales paganos o de las fiestas inmorales. Ahí es entonces donde se levanta esta señora, doña Jezabel. ¿Qué apellido le ponemos? Floriano, doña Jezabel Floriano, para no ofender a ningún otro, ¿verdad? Y decía a nombre del Señor: hermanos, estamos bajo la gracia. Ustedes no se preocupen, ustedes vayan a las fiestas. Que eso de la idolatría no es nada, hombre. Ustedes hagan lo que quieran, así ustedes van a asegurar los ingresos. Miren, más ofrendas para el Señor. ¿Que hay que ir a las fiestas? Bueno, ¿qué tiene de malo tomarse una copita mientras usted no se emborrache? Y aún si se emborracha, estamos bajo la gracia y luego se repone, no se preocupe. Entonces, esta señora traía este discurso en la iglesia que incentivaba a los creyentes a ser parte de los actos de idolatría y de inmoralidad. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, el texto no lo dice, pero lo estamos implicando porque el contexto histórico y el contexto literario nos da luz verde para pensar que no estamos especulando a lo loco, sino que es muy probable que eso es lo que estaba pasando ahí. Esto es lo que llamamos un ejemplo de interpretar a la luz del contexto. ¿Me estoy dando a entender? Sigamos entonces viendo nuestros apuntes. El blanco, dijimos entonces, de la señora eran los siervos, eran creyentes comprometidos. Seguimos viendo aquí el reproche. ¿Cuáles eran los objetivos de la señora a la luz de lo que vemos aquí en el texto? Dice que ella enseñaba y seducía a sus siervos a que cometieran actos inmorales. Así dice el texto literalmente. Hay un pasaje paralelo que tenemos aquí, Primera de Corintios 6:18. Para eso vamos a ir a nuestras Biblias. Si la tienen a la mano, alístenla. Si no, pues yo voy a abrir aquí mi aplicación. Vamos para allá. Primera Corintios 6:18. Veamos. ¿Quién nos hace el favor de leer lo que dice la Escritura en este pasaje? Aquí ya está. Lo voy a pasar. Adelante. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Gracias. Aprovecho y les explico.
Para nosotros en español, fornicar es tener relaciones sexuales ilícitas entre personas no casadas. Eso significa en español. ¿Me doy a entender? Cuando las relaciones sexuales ilícitas en personas casadas sucede, a eso llamamos adulterio. ¿Me estoy dando a entender? Casados, adulterio; no casados, fornicación. Ahora voy a ir al texto original una vez más, porque aquí se menciona fornicación. Entonces, como quien dice, los que ya están casados dicen, bueno, esto no me atañe a mí. No, obviamente nos atañe a todos. El término que se usa aquí para fornicación es esta palabra que está aquí. Suena así, porneuon. Aquí es un participio presente, pero los voy a llevar aquí al texto que les puede facultar ver lo que esa palabra significa. Este verbo que se traduce, que suena porneuo, se refiere a cualquier acto de inmoralidad sexual y no solamente aquel que comete el soltero, sino a cualquier acto. Puede referirse tanto a la prostitución como a la fornicación o a cualquier otra inmoralidad sexual. Por eso se refiere en otros casos como indulgencia, lujuria indebida, es decir, cualquier acto sexual fuera de los límites establecidos por Dios, y no solamente la fornicación. Por eso ustedes ven en otras traducciones, no solo se traduce como fornicar. Dice, por ejemplo, la Biblia que acabamos de leer, la Nueva Biblia de las Américas, fornicación. También la Biblia textual traduce de la misma manera. Vamos a ver cómo traduce la Reina Valera actualizada. Inmoralidad sexual. Para ser más abarcador, porque eso es el tema. La Reina Valera contemporánea también hace lo mismo. La Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente huyan del pecado sexual en términos generales. Ahora, si regresamos al pasaje que es el que estamos analizando, el de Apocalipsis 2, versículo 20, vamos a ver que es a eso que se refiere. Por eso dice que ella seducía a los siervos, a los otros creyentes, a que cometieran actos inmorales. Si ustedes ven el texto original, aquí está porneuasai, que es la forma infinitiva del mismo verbo porneuo. Les voy a mostrar una vez más. ¿Dónde está? Actos inmorales va a ser, ahí está, porneuo, que es el mismo verbo del que estamos hablando. Es decir, esa señora no respetaba, fuera casado, fuera soltero. ¿Me entienden? La influencia que ella ejercía era hacia la inmoralidad sexual. Ahora, en la Biblia se nos dice a los cristianos que eso no lo debemos hacer. Si ustedes no saben, Primera de Corintios escribió varias décadas antes que Apocalipsis. Todos los cristianos sabían que las inmoralidades sexuales eran un pecado. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Por qué hace ese énfasis, Pastor Luis? Porque no era extraño para el resto de la congregación que eso era pecado. ¿Cómo pudieron tolerar esa enseñanza? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Me doy a entender? Uno de los 10 mandamientos decía que no se debería de cometer inmoralidades. Así que, sabiendo que los 10 mandamientos están escritos en la conciencia de los creyentes a la luz de Romanos capítulo 2, versículo 15, así que no era ignorado de nadie en la iglesia que lo que estaba promoviendo esa mujer era abiertamente contrario a la santidad de Dios. ¿Está claro? Por obvio que parezca, la inmoralidad es sutilmente propagada en muchas iglesias hasta el día de hoy. ¿Lo sabían ustedes? Hay muchos que cometen inmoralidades en las iglesias y creen que es cosa pequeña, pero no lo es. Es un pecado serio. ¿Ok? Pero no es el único pecado que la señora trataba de promover en esa iglesia. También hay otro que se nos menciona ahí. ¿Y cuál era? Y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ustedes habrán de recordar que en los tiempos de los escritores del Nuevo Testamento era costumbre en los templos paganos, mayormente griegos,
ofrecer sacrificios de animales a sus dioses. Pero los sacrificios de animales, una vez consumados, dejaban la carne de los animales sacrificados a los dioses como mercancía. Así que era muy común que esa carne era llevada a las carnicerías para ser puestas a la venta a un bajo precio, porque en cierto modo no era carne del todo fresca, sino era carne que había estado allá en el altar de los sacrificios y en lo que la trasladaron para acá, pues ya estaba más mosqueada, ya estaba menos desangrada. Entonces la vendían más barato y la gente que quería la compraba. ¿Me doy a entender? Entonces, Pablo discute el tema de la carne sacrificada a los ídolos también en Primera de Corintios, porque allí llegó a ser un problema persistente para algunos creyentes. Y en ese pasaje Pablo da también una orden paralela a la que leímos respecto a la inmoralidad. Y estamos específicamente hablando de 1 Corintios 10:14. Pero para tomar un poco de contexto vamos a leer desde el capítulo 8, versículo 4, lo que él escribió. Así que vámonos para 1 Corintios, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 4. Le vamos a dar la oportunidad a alguien de ustedes que pueda leer, por favor. Por tanto, en cuenta a comer lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Gracias. Entonces, Pablo estableció ya hace tiempo una base teológica para desbaratar el argumento de la idolatría. La idolatría se basa en el supuesto de que el objeto que se ha construido facilita la conexión entre el ser humano y la deidad. ¿Me doy a entender? Entonces, Pablo explica que un ídolo no es nada en términos espirituales. Es decir, el ídolo es simplemente un pedazo de material que alguien le dio la forma de algo asociado con una deidad, pero sigue siendo material. Mucho se nos habla en la escritura de eso, en el libro de Isaías, en varios de los salmos y en otros escritos de los profetas. ¿Qué es un ídolo en realidad? Sino un pedazo de madera o de piedra o de material que la gente dedica para conectarse con alguna divinidad o algún poder espiritual. Así que en términos exactos, siendo que los cristianos no caemos en esas supersticiones, sabemos que no es nada un ídolo en realidad. ¿Me doy a entender? El ídolo no es nada, el ídolo no tiene poderes, el ídolo no concede favores, no puede hablar, no puede oír, no se puede mover por sí mismo, es solo un pedazo de material. Entonces, eso es todo lo que podemos nosotros decir en cuanto a la realidad espiritual detrás de los ídolos. Pero hay otra faceta que Pablo va a agregar más adelante. Ahora vamos a ir una vez más a 1 Corintios para leer de ella. Y está en el capítulo 10. Veamos ahora en el versículo 14 de ese capítulo cómo dice Pablo. ¿Quién nos hace favor de leer? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Había algunos que decían, bueno, el ídolo no es nada, hombre, ¿qué te hace que hagas tú el rito ese para quitarte de encima la presión? Y ya, tú sabes que el ídolo no es nada. Si el ídolo no es nada ante Dios y no te concede a ti ningún favor, pero eso no es lo que cree la gente que te rodea. Además, en el plano espiritual, los demonios se aprovechan de la ignorancia espiritual de los seres humanos sin Cristo para inducir más y más la práctica de la idolatría, entonces llevándose la alabanza que solo a Dios se le merece. Por eso Pablo agrega en este capítulo que acabamos de leer, más adelante en el versículo 20, las siguientes palabras. ¿Quién nos hace favor de leer? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Gracias, Juan. Entonces allí está.
Aunque es material, aunque es un pedazo de madera vestido con ropas de humano, o con figura de animal, o con figura de lo que sea, o un pedazo de piedra, de mármol, de granito, lo que sea, de bronce, lo que sea. El ídolo en sí no es nada, solo es un pedazo de material en términos físicos, pero los demonios se aprovechan de la ignorancia y de la desobediencia humana para que a través del ídolo ellos aprovechar la devoción y la adoración de la gente para sus propios intereses. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y qué pastor de las imágenes que conceden milagros y que manifiestan milagros? Hemos sabido de imágenes que lloran, que sangran, que se mueven. Bueno, solo hay dos cosas que puedo yo decir al respecto, a la luz de la Biblia. Uno, son charlatanes. Muchos de esos son manipulaciones de personas astutas que hacen creer a la gente cosas que no son. Y hay que reconocer que eso existe. ¿Sí o no? Segunda cosa que podemos decir es que si los demonios se aprovechan de eso para perpetuar la idolatría de las personas y su apartamiento de la adoración al único Dios vivo y verdadero, que es invisible y no da permiso de que se le adore con imágenes, entonces, si los demonios saben eso, pudiera ser que en algunas ocasiones ellos hagan acciones como esas de conceder cosas que parecen sobrenaturales a las imágenes con tal de seguir convenciendo en el error a las personas que les prodigan devoción. ¿Me estoy dando a entender? Así que hay que tener cuidado. No porque algo haga milagros significa que es de Dios. Jesucristo fue muy claro en la Escritura cuando nos dice que aún los demonios, aún los milagros pueden ser falsos. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles pasajes? Puedo recordar, como 2 de Tesalonicenses. Vamos a ver el capítulo 2. Quizás ustedes recuerden, cuando venga el anticristo, a él le va a ser concedido el poder satánico. Observen lo que dice. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, Satanás, creo que no compartí mi pantalla con ustedes, ¿verdad? No la compartí, se me fue la onda, pero ahorita la comparto. Acabo de leer este pasaje de 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10, y lo que acabo de leer es que Satanás también puede hacer señales y prodigios mentirosos, falsos milagros de Dios. Obviamente, cuando una imagen o cuando alguien que no es Dios parece obrar un milagro, la gente no va a decir, ¡ay, mira, Satanás hizo un milagro y se disfrazó de esta deidad! Claro que no, claro que no. Pero no cabe duda que Satanás tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces, al creyente verdadero, al creyente bíblicamente hablando, se le prohíbe la inmoralidad y la idolatría. Debemos abstenernos de esto. Aunque nosotros sabemos que el ídolo nada es, por motivos de la conciencia de los que todavía no entienden, nosotros no participamos de esas prácticas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Está todo claro? ¿Sí? Martín. En referencia con lo de los gremios, pastor, me trae a la mente y no sé si existiría algún paralelo con lo que sucedió unos años para atrás, de unos panaderos que se les solicitó hacer un pastel para una boda gay, que se rehusaron a hacerlos y fueron demandados. No sé si existirá algún paralelo, y luego lo acaba de decir usted, es por cuestión de conciencia. Por ejemplo, si ellos son cristianos y públicamente les sirven
a alguien que flagrantemente está opuesto a la ley de Dios, ¿cómo se puede de alguna manera reconciliar eso con muchos de los empleos que tenemos, la mayoría de nosotros? Muy bien, Martín, gracias por la observación, muy buena observación. Para los que no saben, les doy un poco de marco de lo que está él diciendo. Aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Denver, si no me equivoco, o allí en Colorado al menos, hace no mucho, creo que un par de años, un cristiano tenía una pastelería. Así que vinieron unas personas a encargarle un pastel para una boda. Él dijo, claro que sí, ¿qué nombre quiere que le ponga ya la boda? Y le dijeron el nombre, y era el nombre de 2 hombres. Y él dijo, ¿oh, es una boda de 2 hombres? Sí. Entonces él dijo, discúlpeme, pero yo no puedo hacer ese pastel, porque mis convicciones, mi conciencia no me lo permite. Soy cristiano y no creo que eso está bien. Entonces, estas personas lo demandaron. Lo demandaron y entonces el gobierno de su ciudad lo multó y le canceló su licencia, su permiso para tener la pastelería. El hombre contrató un abogado, apelaron y se fueron a la corte y entonces él perdió en la segunda instancia y volvieron a apelar a la Corte Suprema del Estado de Colorado y perdió. Así que volvieron a apelar y fueron a la Suprema Corte de la Nación aquí en los Estados Unidos y ganó. Y ganó. Entonces quedó de que una persona por motivos de conciencia tiene el derecho a reservarse el derecho de no darle servicios en su negocio a un cliente que pide algo que compromete su conciencia. Eso es algo tan obvio que nosotros diríamos, pero claro, ¿cómo se nos va a forzar si además hay tantas pastelerías? Sí, pero ustedes saben que cuando aquí las cosas entran, el asunto espiritual, esto se vuelve una batalla. Y esto es un ejemplo de cómo la batalla espiritual se tradujo en términos humanos. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo un cristiano puede mantenerse firme por motivos de conciencia en no condescender en aquello que está bajo su capacidad con lo que es inmoral o con lo que es idolátrico. Me doy a entender, pero también esto es un ejemplo de cómo un cristiano puede sufrir por esa razón. Sabemos que aunque ese pastelero ganó, después de que él ganó, por si algunos de ustedes no saben, intencionalmente grupos satanistas han estado llamando a la pastelería para ordenar pasteles que digan cosas satánicas. Entonces, ahí podemos ver cómo la lucha espiritual va a ser muy frontal con aquellos que quieran mantenerse firmes. ¿Me doy a entender? A veces puede tener implicaciones legales. Por eso estamos hablando, y esta es una buena observación. Gracias, Martín, por traer el tema a la conversación, porque la iglesia en Tiatira no fue perseguida al estilo de la de Pérgamo o la de Esmirna, pero el ataque satánico viene por otra forma, pero siempre está presente. ¿Me doy a entender? Y lo vamos a ver al final de la lectura del mensaje, porque algo de lo ocultista o satánico estaba relacionado con esa falsa profeta. Pero gracias, Martín, por esa observación. Vamos a continuar viendo entonces nuestros apuntes para continuar. Decimos entonces que es malo, efectivamente es mala la inmoralidad y la idolatría. Pero hay algo peor todavía. ¿Quién nos hace el favor de leer? Leo. La inmoralidad y la idolatría son pecados muy serios que debemos evitar, pero inducir a otros a ellos es todavía peor delante de los ojos del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Ahí está el pasaje. Adelante. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los
tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Gracias. Estos pequeños de los que está hablando el Señor Jesús no solamente se refiere a niños pequeños, sino también a personas jóvenes en la fe. Y aquí se nos dice claramente que es un grave pecado. Es imposible, dice, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Así que aunque la inmoralidad y la idolatría eran pecados serios, inducir a otros en el pecado es todavía peor. Y el pecado de esta mujer era muy serio en la iglesia. Y nosotros también debemos tener mucho cuidado, hermanos, de que no se nos haga fácil inducir a otros a pecar. Ahora ya vamos a pasar al reproche. Perdón, estábamos viendo ahora, ¿qué errores cometió la iglesia en Tiatira a la luz de los siguientes versículos? Vamos a ver rápidamente 1 Timoteo 2:2, el primero que lo encuentre, que lo lea en lo que yo lo busco, si es que no lo encuentro yo antes. 1 Timoteo 2:12. La escritura, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. 1 Corintios capítulo 14, versículo 35 dice, a ver. $35. Y si quieren aprender bien, adelante. algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces la pregunta que estamos respondiendo es, ¿qué errores cometió la iglesia de Tiatira a la luz de estos versículos? ¿Cuál fue el error? Dejar hablar a la mujer. Ok, permitieron que Jezabel, que la mujer Jezabel, que la señora Jezabel, Hablar y enseñar. enseñara. Vamos al siguiente. 1 Corintios 14, 29, ahí en el mismo capítulo donde nos quedamos. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Qué dice? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y en 1 Juan 4 leemos lo siguiente. 1 Juan 4. ¿Qué dice? Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, a la luz de estos otros versículos, ¿qué errores cometió la iglesia? No probaron los profetas. No discernieron los espíritus. Exactamente. Entonces, número 2, no pusieron a prueba la profecía de la señora. Hermanos, esto que acabo de decir es muy importante porque vivimos en una generación donde en muchas iglesias es muy popular que haya profetas o personas que dicen tener palabras proféticas o ser profetas. Eso es popular en muchas iglesias y quizás algunos de los que están viendo esta clase saben de lo que estoy hablando porque en su iglesia sucede. Ahora, no es pecado poner a prueba a los profetas, es obligatorio. Vuelvo a ponerles el pasaje. Presten atención porque la escritura es muy clara ahí. Observen una vez más. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus, y se está refiriendo a los espíritus de los profetas. En el pasaje que leímos en el pasaje anterior de Primera de Corintios, es lo que se nos está diciendo en Primera de Corintios 14, 29. Dice que si había profetas en la iglesia, los demás los evaluaran, los juzgaran. Los demás diacrinetosan. Es la palabra del verbo diacrino, que significa eso, juzgar o discernir. Observen, juzgar, evaluar, discernir. No hay nada de malo. Al contrario, aquí si ustedes pueden ver, esta palabra de la que nos está hablando el verbo diacrinetosan es claramente un imperativo. ¿Ven esto? Aunque esté en inglés, pero se alcanza a ver. Esa palabra que tenemos ahí en griego, al igual que en español, es una orden, poner a prueba a esos que dicen ser profetas. Si alguien verdaderamente fuera profeta de Dios, no tendría de qué ofenderse que lo pongan a prueba. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Nada, el que nada... El volumen, no se oye. ¿No? No se oye casi. ¿No? ¿Cuántos Es el de Juan Carlos, yo creo. Y debe ser el suyo, hermano. Ok, bueno. Ok, gracias a los demás por ayudar en esa aclaración. Espero que se oiga mejor, Juan Carlos, para ti. Entonces, estamos diciendo que no es pecado poner a prueba a los profetas. Es pecado no ponerlos a prueba. ¿Me estoy dando a entender? Hoy en día la mayoría de las iglesias que tienen estos profetas son iglesias en donde se les infunde temor a cuestionar a los profetas. Le dicen, no peque, no cuestione la palabra de Jehová, no cuestione al ungido de Jehová, al ungido del Señor. Usted crea. Bueno, entonces, ¿por qué se nos dan esas órdenes? ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora, para poner a prueba algo, necesitamos un instrumento para probarlo. ¿Y con qué vamos a poner a prueba a un profeta? Con la profecía que ha sido confirmada anteriormente como verdadera profecía de Dios. Y tenemos la palabra profética más segura. ¿Me doy a entender? Entonces, con las escrituras se pone a prueba cualquier supuesta profecía. Rafael, preguntas o comentario. Pregunta, ¿cómo encuentra el balance de cuánto cuestionarlo? Porque se escuchan diferentes opiniones al respecto. Una en, como dice usted, ¿verdad? No cuestionarlo tanto, aceptarlo y cuando viene el sometimiento, pero a la vez se reconoce también la importancia de estudiarlo y cuando uno tiene una comprensión, hacer, por ejemplo, las preguntas y eso, y si es obvio los errores y eso, pues con más razón, pero tampoco ser como algo exagerado también, ¿verdad? Al principio de la pandemia, bueno, no sé si fue al principio o un poquito más adelante, yo di todo un estudio acerca de la profecía. ¿Algunos de ustedes recuerdan, hermanos? Yo hablé de eso y en mi canal de YouTube tengo un video que habla solamente de la profecía y de los profetas, cuando empezamos a estudiar la serie de escatología. Pero para responder rápidamente a lo que acaba de preguntar Rafael, si es que entendí bien su pregunta, he de decir, la Biblia nos da instrucciones claras, muy concretas para saber cómo manejar el asunto de poner a prueba a los profetas. Y eso es precisamente el punto de la tercera línea en nuestras notas, así que los voy a llevar para allá. Vamos a Deuteronomio 13, versículos 1 al 3, para saber cuál fue el tercer error que cometió la iglesia de Tiatira. Deuteronomio 13, versículos 1 al 3, y vamos a verlo juntos. Vámonos para allá. Deuteronomio 13. Muy bien. Leamos, por favor, adelante, lee. 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle,
No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gracias, Carlos. En este pasaje se nos dicen dos características de un verdadero profeta del Señor. Número uno es que sus predicciones se cumplen. Sus predicciones se cumplen. ¿Está claro esto, Rafael? Si él dice que algo va a suceder y no se cumple, ¿qué crees que es a la luz de la Biblia? Falso profeta. ¿Está claro? Sus predicciones se cumplen al pie de la letra. Ok, segundo. Aquí lo vamos a volver a ver en el pasaje. La segunda marca de un verdadero profeta es no solamente lo que pronostica se cumple, sino que además no contradice ninguna otra orden del Señor. Por ejemplo, el segundo mandamiento decía claramente, el primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos además de mí. Y segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de ellas, no te postrarás, no le servirás. Entonces, si se levanta un profeta y dice, pronostica algo y se cumple, pero luego implica lo que está diciendo un quebranto de alguna otra escritura, entonces aunque lo que el profeta ha pronosticado y se haya cumplido, aún así es falso profeta porque está acompañado de mala doctrina. ¿Me doy a entender? Entonces, dos marcas a la luz de este pasaje de un falso profeta son que no se cumple lo que pronostica y aunque se cumpla, mala teología, mala doctrina. ¿Me doy a entender? Es decir, que enseña cosas que contradicen la verdad. Ahora te voy a dar dos ejemplos prácticos. Si una persona en nuestros días dice que es profeta y predice algo y eso no se cumple, es un falso profeta, aunque tenga buena doctrina. ¿Me doy a entender? O segundo, si es una persona que pronostica algo y eso que pronosticó se cumple, pero esa persona al mismo tiempo enseña un falso evangelio, entonces es un falso profeta. ¿Me voy a entender? Ahora te voy a dar un ejemplo práctico. Una persona me dijo en una ocasión que tenía dones proféticos, que trabajaba en una radio cristiana y que cuando las personas llamaban para contar, pedir oración o contar algún problema y pedir oración, mientras hablaban por teléfono con él en el espíritu, en ese espíritu profético que él recibió de Dios supuestamente, él tenía visiones y veía los pecados ocultos de esa persona. Eso me dijo. Entonces él oraba por la persona conforme a las visiones que tenía y que era muy impresionante. Decía que muchos milagros habían pasado y que él oraba por las personas. Ok, bueno. Entonces yo le hice una pregunta a esa persona. Le dije, oye, entonces, pues, le dije, ¿qué se necesita para que una persona pueda entrar al cielo? Según lo que tú entiendes. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué me dijo? Algunos de ustedes ya saben, porque no es la primera vez que cuento esto. ¿Alguien sabe qué me dijo? Te voy a decir. Me dijo, pues hacer buenas obras, cumplir los mandamientos para salvarse. Así es como la gente entra al cielo. Entonces, ¿qué me dices tú? ¿Ese hombre a la luz de su testimonio había nacido de nuevo? Ahora entonces la pregunta que me queda es, ¿con qué espíritu está profetizando? Porque definitivamente el espíritu que le da esas palabras proféticas no es el Espíritu Santo. ¿Está claro? Porque eso que dijo él es un falso evangelio. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la prueba teológica y la prueba del cumplimiento. Otro ejemplo lo tenemos en Deuteronomio otra vez, pero ahora el capítulo 18. Vayamos allá. El versículo 20, el último, específicamente, bueno, casi el último. ¿Puedes leer, Rafael?
Sí, claro. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Gracias. Vemos una vez más los mismos dos principios. Por medio de Moisés, Dios dijo al pueblo de Israel que se levanta un profeta que los inducía a hacer cosas contrarias a su voluntad, falso profeta. O si era un profeta que pronosticaba cosas que no se cumplían, obviamente Dios no le habló, por lo tanto, no le debían de tener ningún respeto ni temor, todo contrario, deberían de sacarlo de la comunidad del pueblo de Dios, bajo pena de muerte. Nosotros no hacemos eso hoy, ya no estamos en esa época, pero sí tenemos el deber de poner a prueba a los profetas y si son hallados mentirosos, denunciarlos y no hacerles caso. ¿Me estoy dando a entender? Por eso hemos denunciado a algunos de los que se dicen profetas públicamente en supuestas iglesias cristianas, pero no son. ¿Me doy a entender? Mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado con ellos. En la Didaje, que es un escrito temprano en la historia de la iglesia, donde se discipulaba a los nuevos catecúmenos o a los nuevos creyentes, en uno de los capítulos finales de la Didaje decía que si llegaba un profeta a la iglesia, a la congregación, y el profeta hablaba del Señor y edificaba, que lo recibieran. Pero en el momento en que el profeta les pidiera dinero, esa era la marca del falso profeta y deberían rechazarlo. Así decía. Hoy un distintivo muy, muy común de los que dicen ser profetas es profetizar a cambio de ofrendas o de siembras. ¿O no, hermanos? Entonces, es lo que les digo. Es lo que les digo. Hay una serie de desórdenes con respecto al ministerio profético en la actualidad que lo único que hacen es traer vergüenza a la palabra de Dios. Otro ejemplo. En la iglesia, a la luz del Nuevo Testamento, ¿quiénes son los que tienen la autoridad para gobernar la iglesia? ¿Los pastores, ancianos o los profetas? Ancianos. Pastores y ancianos. Exactamente. ¿Está claro eso? Pero hoy en día tenemos esta oleada de supuestos profetas que van de iglesia en iglesia, pero no están sujetos a ningún pastor. ¿Me voy a entender? No son miembros de una iglesia, no obedecen a un pastor y no respetan la autoridad de nadie ni respetan disciplinas. ¿Sí me explico? Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, ¿quién tiene más autoridad? ¿Un profeta o un pastor? Pastor. Un pastor. Y yo no escribí la Biblia, yo nada más la leo. ¿Me estoy dando a entender? Así que cuando alguien viene a mí, y vaya que han venido, si yo les contara cuántas veces me ha pasado. Normalmente es por teléfono, me llaman, me dicen, pastor, soy ministro X y yo soy profeta. Y si usted me da permiso, yo voy a su iglesia, no se preocupe por darme ofrenda, yo levanto una ofrenda, usted no se preocupe por eso, nomás deme el permiso. ¿Ustedes creen qué descarados son? O sea, ¿ustedes creen que yo voy a permitir semejante cosa? No, claro que no. Lo primero que les digo, dígame a qué iglesia pertenece usted. Oh, yo le puedo dar cartas de no sé qué. No, dígame quién es su pastor y por qué anda haciendo esto. ¿Era su pastor lo mandó a andar de iglesia en iglesia haciendo esto? Y yo aprovecho y les digo lo que se les tiene que decir. Con amor y con respeto, pero les digo. Eso es un desorden, hermanos. Eso es un desorden. ¿Me doy a entender? Los profetas que andan así se codean con los apóstoles y con muchos evangelistas, pero no le rinden cuentas a nadie. Uno de esos tales profetas una vez fue cuestionado por un hermano. No le gustó que lo cuestionaran y lo maldijo públicamente y desde la radio. Le dijo, yo te maldigo y que todas las maldiciones de la Biblia y hasta las maldiciones de Egipto caigan sobre ti. Así le dijo.
Esos son los supuestos profetas cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que si te maldicen, ¿qué debes hacer tú? Bendecir. Entonces, ustedes saben más de Biblia que ese profeta. O si lo sabe, no le importa, porque él hace lo que quiere. ¿Me explico? Por eso no les tengan miedo, hermanos. No les tengan miedo. Además, casi todos los profetas de la Biblia se distinguieron por otra cosa. Por sufrir como mártires. Eso no es lo que vemos en los profetas modernos. Los profetas modernos andan en carros lujosos, exigen hoteles de 5 estrellas y levantan ofrendas sobre ofrendas. Así que no les tengan miedo, porque no son verdaderos. Si llegase el Señor a levantar un verdadero profeta, se va a notar porque cumple con los criterios bíblicos. Y si no los cumple, no le tengan miedo. Pastor, Sí. también como que motivan a las personas a pactar. Y eso es mucho, bueno, nosotros tenemos una conocida, ¿verdad? Y nos ha hablado también diciendo que ha pactado, que ha ido tal apóstol y que ha dicho tanto, pero ¿por qué pactas? Le digo, o sea, que dice, ya lo he hecho varias veces y me ha resultado, dice, ¿cómo puedes explicar eso? Pues no sé, le digo, pero eso no es bíblico, le digo, eso no es algo que la Biblia lo establece, le digo, y te motiva que leas la Biblia, que la estudies, le digo, para que te des cuenta que eso no es bíblico, le digo. Claro que no es bíblico. Bueno, regresemos al tema. Gracias por sus comentarios. Espero que la pregunta haya quedado respondida, Rafael. Sí, muy bien. Seguimos entonces. Vamos a nuestros apuntes para continuar con el estudio, porque este es el pasaje más largo de todas las mensajes a las iglesias, así que hay mucho que estudiar. Ahora vamos a la solución. Versículo 21, el Señor dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. En primer lugar, observamos esta primera frase, le he dado. Literalmente el texto griego dice, le di. O sea, aunque en español leemos nosotros, que tradujo la Biblia de las Américas en tiempo perfecto, el texto en realidad en el idioma original está en tiempo aoristo, que significa una acción única, édoca. Ahí dice le he dado, pero vamos a ver si otras traducciones, también dice le he dado. Aquí está, la nueva traducción viviente, le di. Esta es la traducción exacta. Le di y se refiere a una ocasión en específico. Es decir, la grande misericordia del Señor hacia esa persona, hacia esa pseudo Jezabel que había en la iglesia, el amor de Cristo era tan grande que el Señor le hizo llegar a ella una palabra profética. ¿Sí me doy a entender? Ella decía ser profeta y era mentira, pero el Señor Jesús le hizo llegar un mensaje a ella. Y el mensaje que se le dio, ¿cuál fue? ¿Alguien lo captó? ¿Cuál? Que se arrepintiera. Que se arrepienta. Pero no quiso. Entonces, eso nos habla del gran amor de Cristo, a pesar del pecado de esa falsa profetisa. Entonces, luego dice, le he dado tiempo, y eso implica la paciencia y el amor que Cristo le tuvo. Y también el propósito fue muy claro. ¿Para qué le dio ese tiempo? Para que se arrepintiera. El propósito por el cual el Señor pospone su disciplina es claro. Es decir, Cristo le dio tiempo a esa persona para que se arrepintiera. El propósito por el cual esa señora pecaba y mentía y seducía y engañaba y seguía y pasó un mes y un año y 5 años y 10 años y no se arrepentía, no significaba que el Señor no estaba molesto, significaba que el Señor estaba deteniendo su disciplina, dándole tiempo para arrepentirse. Esto es una lección que nosotros debemos tener presente en la conciencia, hermanos. Cuando nosotros pecamos persistentemente y el Señor no nos disciplina, eso no significa que Él está contento con nosotros. ¿Me doy a entender? Simplemente eso nos demuestra
que lo que dice la palabra de que Él es lento para la ira y grande en misericordia, también nos beneficia a nosotros. Si no fuera por eso, todos estaríamos destruidos. Bien ganado. Recuerden las palabras de el Señor en Romanos capítulo 2. Vamos para allá. En este respecto, la Escritura nos recuerda. Allí, versículo 4, dice, ¿o tienes en poco las riquezas de la bondad de Dios? Porque está hablando de Dios. Las riquezas de su bondad, tolerancia, o sea que nos tolera nuestras insolencias, y su paciencia. Dios es rico en bondad, en tolerancia, en paciencia. Dice, tienes en poco, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es una pregunta. ¿Por qué no me castiga Dios? Porque te está tolerando a ver si te arrepientes. A ver si te arrepientes. Una vez me dijo uno, no, yo soy el consentido de Dios, me dijo. Porque yo adultero, robo y miento, mira, y no me da nada. Al contrario, todo me sale bien. Soy el consentido de Dios. Wow, cuidado con eso, hermanos. No se confundan, no se confundan. Hay que tener cuidado con eso. ¿Me explico? Bueno, seguimos entonces con el siguiente. Estamos viendo, la solución era arrepentimiento. Pero ella no quiere. ¿Y por qué no quería? Juan capítulo 3, versículo 19 dice que sus obras eran malas. Vamos a ese pasaje. ¿Alguien tiene Juan 3:19? A ver, vamos para allá. ¿Qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, por eso amaron más las tinieblas que la luz. La mujer también rechazó la oportunidad que el Señor le dio para arrepentirse. Y el tiempo se acabó para ella. Dice, versículo 24, la solución para los demás. Para los demás dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. ¿Y qué quiere decir con eso? A vosotros, que no todos se habían contaminado en la iglesia. ¿Está claro, hermanos? El hecho de que pequen algunos en la iglesia no significa que hay que darnos por vencido y decir, bueno, pues ya todos lo hacen, pues hay que hacerlo nosotros también. No, hubo un remanente que se conservó en santidad en la iglesia. ¿Me explico? Gracias a Dios por ese remanente. Dios siempre tiene un remanente. Así como en los tiempos de Elías, hubo hermanos, Elías pensaba que era el último que quedaba y el Señor dice, ay, Elías, hay 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. No seas dramático, como quien dice, ¿verdad? Siempre el Señor tiene un remanente y lo tendrá. Entonces, hay que alentarnos con eso. Siguiente observación del versículo 24. Dice, a cuanto no tienen esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Pues la doctrina de Jezabel, obviamente. ¿Y esa doctrina cómo la podríamos llamar? Una forma de llamar ese tipo de doctrinas, hermanos, es antinomianismo. Viene de dos términos griegos. Del término que significa nomos, que significa ley, y anti es contra. Contra ley o contra el orden. ¿Sí me explico? Otra forma de decirlo es el abuso de la gracia. ¿Estamos bajo la gracia? Pues, ¿qué tiene? Esa es una doctrina falsa, hermanos. Sí es cierto que estamos en la gracia, pero la gracia no es para tirarnos al pecado. ¿Está claro? Bien. Entonces, seguimos leyendo. Siguiente, versículo 24 todavía. Dice, los que no han conocido las cosas profundas de Satanás. Andrés, lee, por favor. Es obvio que falsa enseñanza de la Jezabel de Tiatira decía que un creyente para madurar debía conocer lo malo, esoterismo, satanismo, sin miedo a salir perjudicado, incluyendo la asistencia a eventos idolátricos y o inmorales. Gracias. Entonces, como pueden ver,
Ellos decían las cosas profundas de Satanás. O sea, algo de ocultismo estaba relacionado con el culto de esa Jezabel. Ella decía, no, pues es que para madurar, para tener experiencia, pues hay que conocer. Así que vaya, hermano, usted vaya. Y cuidado, los mandaban literalmente a la boca del lobo. Cuidado con eso, porque hay creyentes que piensan así. ¿Me doy a entender, hermanos? Mire, yo he conocido creyentes que hasta se consideran líderes que saben más del diablo que de Dios. ¿En serio? Te dicen, no, ese símbolo que trae ahí es un símbolo druida del año, quién sabe qué. No, que ese otro, es en otro símbolo de la mano, eso es un símbolo de egipcio. O sea, dije, órale, están, órale. Oye, explícame la doctrina de la regeneración. Quiero saber si entienden. ¿De la regeneración? ¿Quién? No saben de doctrina nada, pero del diablo son unos expertos, hermanos. Unos expertazos. Ok, está bien, hay que saber del diablo, pero lo que dice la Biblia, no necesitamos meternos a la maldad para saber la maldad. ¿Me doy a entender? Hay que tener cuidado. Pablo dijo claramente en una de sus cartas que debemos ser niños para lo malo y maduros en el Señor. Pero esta era una falsa profeta y una vez más quedaba verificado a través de eso. Ella decía, no, usted tiene la unción, a usted no le va a hacer nada el diablo, usted puede ir a la misa negra, no le va a pasar nada, usted puede ir ahí a la orgía y al cabo, pues, ¿qué tiene? Usted confía en su pecado y ya. Cuidado, hermanos. ¿Sí me explico? Cuidado, porque ese era parte del engaño de esa falsa creyente. Seguimos, todavía ahí en el versículo 24. Estamos viendo el Señor y la solución a los problemas que había en la iglesia. Otra era, no les impongo otra carga. Quiere decir que para los creyentes que se habían guardado en santidad, esto era como a Lot en el Sodoma, una verdadera carga. A los verdaderos cristianos, hermanos, cuando se dan cuenta que hay un pecado serio en la iglesia, no lo toman a menos. Es una carga para sus corazones. Es un dolor, es un pesar. Y eso nos puede servir para nosotros preguntarnos, ¿cuál es mi sentir respecto al pecado en la iglesia? ¿No es nada? ¿O realmente es una carga de mi corazón que merece mis oraciones? Por eso debemos orar por todos los creyentes, especialmente por los siervos del Señor, por los creyentes obedientes, porque son el blanco de Satanás y de las seducciones. ¿Me explico, hermanos? Bueno, esa es otra advertencia, otra solución que Cristo le da a ellos. Siguiente versículo. No obstante, aunque haya sido una carga para ellos, hermanos, aunque se hayan sentido mal por lo que estaba pasando, no se deben de confiar. No obstante, lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Aunque fueron fieles, se les exhorta a seguir siéndolo. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, ¿qué dice la escritura ahí? Mire que no caiga. ¿Verdad? Mire que no caiga. Ok. Entonces, esa es parte de la exhortación de Cristo. Y se les dice claramente, reténganlo, retengan su fidelidad, manténganse fieles. Y el simple hecho de usar la palabra reténganlo, eso nos implica que no iba a ser fácil, no es fácil retenerlo, si no, no se nos daría esa orden. ¿Me explico? A veces somos tentados a ya darnos por vencidos de hacer lo correcto. Cuando una esposa es objeto de la infidelidad de su marido, cuando unos padres ven la desobediencia de sus hijos, cuando un creyente es víctima de un robo o de una estafa de otro supuesto creyente, es fácil ser tentado y decir, pues yo le voy a pagar con la misma moneda. No, pero debemos retenernos en el Señor y luchar contra corriente para responder de manera correcta. No es fácil, pero es una orden del Señor. ¿Está claro, hermanos? Vamos a ver los últimos versículos que nos quedan aquí. Ahora, la consecuencia, si no obedecían, para esa señora, le gustaba la cama, ¿no? Le gustaba la fornicación, pues cama le van a dar.
La mujer pasará de la cama del adulterio a la cama de la aflicción, porque el texto dice, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. La cama donde se va a acostar por causa de su pecado ya no va a ser una cama de placer, va a ser una cama de angustia, de tribulación. Y no se está refiriendo a la gran tribulación. Observen, no tiene artículo, no dice la arrojaré en la gran tribulación. No está hablando de la tribulación final. Está hablando de aflicciones presentes. ¿Ok? Esa va a ser la consecuencia para ella. Y a sus hijos, wow, ¿qué quiere decir con eso de sus hijos? Ya sea que los hijos se refiera de manera literal a los hijos que ella tuvo o a los hijos espirituales, es decir, a los que siguieron su doctrina. ¿Me estoy dando a entender? Y se refiere a eso, porque obviamente está hablando a los convertidos a su falsa enseñanza. A ellos también se les advierte, a sus hijos espirituales, que iban a ser disciplinados con muerte. ¿Puede leer, por favor, Martín, el párrafo que tenemos allí? Sus hijos, entendiéndose espirituales, implicación de que el problema llevaba tanto tiempo que ya había producido una segunda generación de personas dentro de la iglesia que consentían con la inmoralidad y la idolatría. La iglesia ya tenía 40 años y el problema se había enraizado en muchos. Qué triste. También el Señor dice, mataré con pestilencia. Adelante, lee eso. Mataré con pestilencia, literal, asesinaré con muerte. Una disciplina del Señor es la muerte física. Y nos cita unos versículos ahí. Y todos esos pasajes son ejemplos de personas que murieron como disciplina del Señor Jesucristo por sus pecados. Aquí implica una muerte tormentosa. Eso es lo que está diciendo. El Señor Jesús está diciendo que a los que no se arrepienten de la inmoralidad y de la idolatría en la iglesia de Tiatira, les espera una horrible muerte. ¡Wow! ¡Qué tremenda disciplina! Dios nos libre de una de esas, hermanos. Bueno, otra consecuencia. Dice, todas las iglesias. Como pueden ver ustedes, el Señor Jesucristo no solamente está interesado en la iglesia de Tiatira, sino en ¿cuántas? Todas. En todas las iglesias. Los pecados persistentes de una iglesia se deben confrontar para que todos aprendan. Porque si no, se trae un gran desprestigio al nombre de Cristo y el pecado se propaga. ¿Está claro, hermanos? Pues la disciplina es importante en la iglesia, como podemos ver. Además, el Señor Jesús dice en ese versículo, claramente dice, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y daré a cada uno según sus obras. Y esto es una clara alusión a un pasaje, a pasajes del Antiguo Testamento como el de Jeremías 17:10, en donde dice exactamente esto, y ahí el yo soy del que habla es Yahweh o Jehová, como traducen algunas Biblias. Esta forma de hablar del Señor Jesús a la iglesia en Tiatira es una forma de decir que Él es Dios. Yo soy el Jehová que dijo eso en el Antiguo Testamento, soy yo. Y en base a esa autoridad divina, el Señor Jesucristo les advierte. Él sabe todo, Él escudriña las mentes, los corazones. Él sabe lo que ha hecho cada uno. Por eso, más vale que nos arrepintamos pronto, hermanos. Los cristianos practicamos lo que llamamos la confesión inmediata. Es decir, no posponemos el arrepentimiento, lo practicamos de manera continua. ¿Estoy siendo claro hasta ahí, hermanos? Vamos a la recta final de nuestro estudio de hoy. Los últimos versículos que nos quedan ahora son la promesa al vencedor. ¿Cuál vencedor? Pues al auténtico creyente. En 1 Juan 5:4 se nos dice, y esta es la fe que ha vencido al mundo. Bueno, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Se le está hablando al verdadero creyente. Y dice, el vencedor se equipara con el que guarda sus obras hasta el fin. Aquí hasta el fin se refiere a la venida de Cristo. Y guardar las obras es otra manera de referirse a la obediencia del cristiano. Hermanos, es cierto que la salvación es segura, pero también es segura la perseverancia en la obediencia. Es decir, una persona verdaderamente salva no es una persona que solamente puede descansar en la seguridad de su salvación, pero también es una persona responsable en perseverar en la obediencia. Claro que no va a ser perfecta, pero sí va a ser obediente. Va a guardar las obras de Cristo hasta el fin. No va a decir, bueno, ya me cansé. Yo tengo el cristianismo, al cabo ya tengo la salvación asegurada, puedo hacer lo que yo quiera. Eso es mala señal. ¿Me explico, hermanos? La justificación definitiva es inseparable de la santificación progresiva. Repito, la justificación definitiva es inseparable de la santificación progresiva. Si alguien presume ser salvo y abandona la santificación, entonces puede haber un autoengaño. Además de eso, volvemos al pasaje y leemos en el versículo 26, se cita el Salmo 2 y dice, el Señor le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro. Todas estas frases aluden a la firmeza de la disciplina de Cristo. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. En el resto del libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el capítulo 19, 15, también en 1:6, Cristo promete que va a compartir su autoridad sobre las naciones con los creyentes obedientes. Y esto no es sino una alusión adelantada al milenio, del que se nos va a hablar en el capítulo 20 de Apocalipsis. En el reino milenial, Cristo va a compartir su autoridad con los creyentes, como podemos ver en esos otros versículos. Por cuestión de tiempo, no los vamos a leer, solamente recuerden que el Señor Jesucristo recibió del Padre toda autoridad. Él lo dijo en Juan 5, 22 y 26, y con base a esa autoridad, Él puede compartirla con el creyente que persevera hasta el fin. Además, Él va a dar el lucero de la mañana. En el mismo libro de Apocalipsis, en el 22, 16, Él dice que Él es el lucero de la mañana. Segunda de Pedro 1:19 también nos dice lo mismo, que nosotros esperamos que alumbre el lucero de la mañana, y eso es una alusión a la venida de Cristo. Y el que tiene oído, oiga, no solamente es oiga, sino es haga. Es una implicación oír con obedecer. ¿Ok? De hecho, el verbo oír en griego es el verbo akouo en griego. Es el verbo griego akouo. Más o menos suena así. Así suena. Akouo. Eso significa oír. ¿Y saben cómo se dice obedecer? Apokouo. O sea, es lo mismo. Obedecer es como decir oír bien. Es lo mismo que obedecer. Entonces, la frase oír no nada más es que te entra por tus orejas, sino que lo que oyes lo pones en práctica. El Espíritu dice a las iglesias, como pueden ver, en Apocalipsis 1:1, el mensaje que Dios dio a Jesucristo para que lo diera a Juan. Entonces, el mensaje de Dios Padre es por medio del Señor Jesucristo y también es el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el que nos acaba de hablar es Jesús, ahora dice que es el Espíritu el que habla a las iglesias. Como pueden ver, la Trinidad, la Santa Trinidad está íntimamente relacionada con el mensaje a las iglesias. No solamente el Hijo y no solamente el Padre, también el Espíritu Santo, como vemos ahí. Así hemos llegado entonces al final de este estudio y en conclusión repasamos tres grandes principios, tres grandes aplicaciones. El pecado no se debe tolerar en la iglesia.
Número 2, Cristo disciplina el pecado persistente. Y número 3, la obediencia perseverante es una prioridad para los verdaderos hijos de Dios. El próximo tema será el mensaje de la iglesia, mensaje del Señor Jesús a la iglesia en Sardis. Los primeros 6 versículos de Apocalipsis, capítulo 3. Aquí terminamos este estudio el día de hoy.